Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Jimena Telles Robledo. Actualmente estudio la carrera de Derecho en la Universidad CNSI con matrícula AL 047779. El día de hoy vamos a hablar acerca de los beneficios que tiene la Ley Federal del Trabajo. En este caso específicamente hablaremos de los beneficios del sindicato. Pues bien, la misma Ley Federal del Trabajo define al sindicato como la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué requisitos son los que se necesitan para la constitución de un sindicato? Pues bueno, de acuerdo al artículo 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo, uno de los requisitos que necesitan para la constitución de un sindicato es que esté conformado por al menos 20 trabajadores que se encuentren activamente trabajando. Pero también puede conformarse por trabajadores cuyo contrato haya rescindido por lo menos 30 días previos antes de la constitución del sindicato. El segundo requisito es que dicho sindicato esté constituido de manera escrita por una asamblea. Dicha acta de asamblea debe definir sus reglas internas, así como asignar el nombre del sindicato y elegir una directiva. Una vez finalizada la constitución, debe registrarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o, en su defecto, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, esto nos lleva a preguntar, ¿qué beneficios reciben los trabajadores al pertenecer a un sindicato? Pues como bien sabemos, los trabajadores tienen derecho de pertenecer o no pertenecer a un sindicato, tienen la libertad de elegir sin que su patrón o personas ajenas se lo prohíban o los obliguen a pertenecer a un sindicato. Entonces, los beneficios con los cuales cuentan son principalmente un aumento de sueldo, más días de vacaciones, prestaciones superiores a la ley, vales de despensa, bonos. Esto ya va de acuerdo a qué negociaciones llegue el sindicato directamente con el patrón. Ahora bien, ¿qué pasa si el patrón se niega a cumplir con este pliego petitorio que el sindicato le realiza para defender los derechos de los trabajadores o bien pedir este tipo de mejoras en el trabajo? Pues bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Pueden hacer uso de su derecho de huelga. ¿Pero qué es una huelga? Pues bien, la huelga es el acto de hacer la suspensión de labores por parte de los trabajadores y es una herramienta que utilizan los sindicatos para meter presión a los patrones para que puedan atender su pliego petitorio. Sin embargo, una huelga no se puede celebrar únicamente porque sí, sino que se tiene que cumplir con ciertos requerimientos y para ello el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo estipula los siguientes requisitos para poder implementar una huelga. Se les llama requisitos o finalmente vienen siendo objetivos. Una huelga debe de perseguir objetivos específicos, tales como lo son revisar el contrato colectivo de trabajo, exigir el cumplimiento de un contrato colectivo, demandar el pago de utilidades, lograr un equilibrio entre factores de producción y apoyar a otra huelga buscando perseguir alguno de los anteriores puntos legales. Y también debe de cumplir con 3 requisitos, que son de forma, de mayoría obrera y de fondo. De forma nos referimos a lo que mencionamos anteriormente. Debe existir un pliego petitorio que debe hacérsele llegar al patrón por lo menos 48 horas después de que se haya realizado dicho pliego petitorio y el patrón tendrá 48 horas para responder dicho pliego petitorio. De no ser así, deberá ser entregado a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que en un lapso de 6 días se estipule la fecha en la cual se va a realizar la suspensión de labores. De mayoría obrera nos referimos a que por lo menos deben de estar de acuerdo con la impartición de la huelga al menos el 50% de los colaboradores más uno más. De fondo, nos referimos a la base y la motivación de una huelga que deben constituir sus objetivos, por lo tanto, ayudarán a redactar y cumplir el requisito de fondo, así como también los empleados tienen prohibido realizar cualquier acto vandálico.
Ahora bien, al hablar de empleos, también esto nos lleva al siguiente punto que vamos a tratar, que es qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo. Para empezar, para saber qué es un trabajo especial, quiere decir que deben ser trabajos que quedan fuera de lo común o de lo habitual, por lo cual la Ley Federal del Trabajo los debe de clasificar como trabajos especiales porque requieren ciertas normativas o derechos diferentes a los que generalmente se aplican en los trabajadores habituales. Existen 6 tipos de trabajos especiales considerados por dicha ley. Uno de ellos es los trabajadores de buques, que son los individuos que laboran en embarcaciones y que ostentan la bandera mexicana. En este caso, sus derechos son aplicables ya sea que se encuentren en el puerto o alta mar, siempre y cuando se encuentren trabajando. El segundo trabajo es de los trabajadores de aeronáutica, que son trabajadores que desempeñan sus labores a bordo de una ave aeronáutica y que posean matrícula mexicana. Con el tercer lugar nos referimos a los deportistas profesionales, que son las personas que practican deporte de manera personal y que firmaron algún contrato con alguna empresa o compañía para representarla a nivel nacional o internacional. El cuarto lugar lo tienen los actores y los músicos, que se trata de personas que interpretan papeles, canciones, practican doblajes, locución, actos de entretenimiento, circos, salas de grabación, etc. En quinto lugar tenemos a los trabajadores del hogar, que si bien no habían sido contemplados, sino es hasta a partir del año 2018 que fueron considerados como trabajos especiales, que son básicamente las personas que realizan cuidados o aseo del hogar y que anteriormente no tenían derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, en sexto lugar tenemos a los trabajadores de hoteles, restaurantes y bares. Y ahora bien, con esto nos preguntamos, entonces, ¿quién puede defender los derechos de los trabajadores? Pues si bien ya hemos dicho que en la Ley Federal del Trabajo se encarga de defender nuestros derechos, también es cierto que existen diferentes dependencias de las cuales tienen actividades específicas para hacer valer los derechos de los trabajadores y son los que a continuación vamos a ver. Juntas de conciliación y arbitraje. Son las autoridades judiciales laborales que se encargan de impartir la justicia en cuanto a los derechos de los trabajadores. Utilizan la conciliación y el arbitraje para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la certeza de la resolución de conflictos laborales. En segundo lugar, tenemos a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, o mejor conocida como la Profedet. Esta dependencia brinda asesoría legal para los trabajadores y en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado, la Profedet le puede facilitar un abogado para que lo represente y haga valer sus derechos. La tercera es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta dependencia se encarga de vigilar que las empresas y los patrones estén cumpliendo con las obligaciones que tienen con los trabajadores. De no ser así, son los que se encargan de sancionar a las mismas empresas que no estén cumpliendo con estas obligaciones. Lo hacen de manera aleatoria y al azar, enviando a un inspector laboral que puede inspeccionar alguna empresa para ver si están cumpliendo. De no ser así, será sancionada con multas. Y finalmente tenemos el Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje. Esta dependencia, a diferencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la cual ya habíamos hablado anteriormente, esta se encarga únicamente de administrar la justicia en distintas materias, solo que tiene que ver con impartir la justicia en materia laboral con respecto a los servidores públicos, puesto que los servidores públicos no pueden pertenecer a un sindicato a diferencia de los trabajadores no públicos. Y bueno, con esto podemos concluir la importancia que tiene la Ley Federal del Trabajo y los beneficios que puede tener para los trabajadores si son consideradas todas estas todos estos artículos que fueron
realizados a partir del objetivo de garantizar que los derechos de los trabajadores, así como establecer las obligaciones de cada empresa y velar por que sean cumplidas.